¡Hey! ¿Qué ondas? ¡Oh! Ya llegó el podcast super original. ¿Estás ready? Que ya va a comenzar. Ahora es momento de flipar. Queremos hablar, aunque nadie lo pidió. Sin saber de nada, con ganas de todo. Mezcla rara, flow vasco y sabrosura mexicana. La neta ya no sé qué esperar, pero seguro me va a descolocar. Si tienes la piel fina, mejor deja de escuchar, que da igual. Da igual. Porque este es un podcast super original. Nunca nadie hizo algo así. 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 Super original. Hey, estás escuchando un podcast súper original, una producción de House Arts, donde una mexicana Xerenti Llamas y un vasco, Iván Cantero, hablarán de cosas lo suficientemente interesantes o que nos resultan lo suficientemente interesantes como para ser contadas por... nosotros. No, o sea, Para ustedes. por vez 30. Porque hoy es nuestro capítulo 30, Cheren. Estamos en el capítulo 30. Yes, esto parecía... Festejando con unas copas. Ahí tenemos que festejar. A ver si bellísimas. si se oía ahí el... ¡Ey! Claro que se ¡Espectacular! Espectacular. Estamos brindando con unas copas personalizadas, que ya os mandaremos las fotitos, que nos ha hecho una compi, Heike, Muy guapas. muy guapas. Ya os mandaremos la fotito o la pondremos en redes y también dejaremos ahí la descripción del perfil de Heike por si le queréis seguir y conseguir unas ahí con vuestros logos o con vuestros nombres o lo que sea, que la verdad que los hace bien chulos. Sí, la verdad quedaron súper bonitos. Sí. Hoy llegó Iván así como una sorpresa que no te esperas. Y no te la esperabas ni de coña, Es ¿eh? lo último que hubiera imaginado, unas copas del podcast. Así que, Genial. salud. Y sí. Otra vez, es que me ha gustado, ¿eh? Sí. Hostia, suena muy Por bien. 30 episodios y los que sí. Yo con esta voy a tener que aprender a hacerlo de... que de momento no me sale, pero estoy seguro que saldrá. Bueno, pues capítulo que termina en número 0. Eso quiere decir que tenemos un top, nuestro tercer Un top. top. Tercer top. Yes. Bien, lo primero, me voy a dar un traguito ahí. Cúbreme. Yeah. Festejamos. Eso es que brindamos. Eso no me lo esperaba. Cúbreme. Sí. Pero aquí Bueno, estamos. muy bien. Bueno, pues tenemos el tercer top. Un poco, hoy te digo que viene un poco top 10 de algo... Bueno, es que tenemos muchos tops, ¿no? O sea, ya tenemos, yo creo que cubiertos o tenemos ideas para cubrir hasta, yo qué sé, hasta por lo menos el capítulo 60 o 70. Pero Tenemos material ahí tenemos buen guardadito para Exacto. desarrollar. Sí. Y me di cuenta que teníamos por ahí unos apuntados que decía, guau, este top 10 de deportistas tramposos. Top 10 de vergüenza ajena. Top 10 de facepalms. Top 10 de gente cutre. Sí. Bueno, ahí tenemos un poco, ¿eh? Tenemos drama, tenemos risas, tenemos datos curiosos. Así que prepararos, poneros el cinturón y vamos a arrancar con nuestro top 10 de deportistas tramposos. Que de verdad que me lo he pasado muy bien yo investigando, ¿eh? La verdad Sí, que alguno me comentaste. Uno ya lo sabía porque sí, ya lo sabía. Ujú. Y los demás son totalmente sorpresa. Bueno, pues te voy diciendo que el primero... Híjole, da más sed con estas copas. Da más sed, pero sed de la mala, cuidado, que nos arrancamos aquí y no paramos. Bueno, te voy a decir... es que además hasta me he hecho una pequeña sintonía. Bueno, sintonía casera, que la tengo que ir como improvisando cada vez, pero para que veas. ¿Empezamos con nuestro número 10 o quieres Ajá. comentar algo primero? No, todo bien? vamos. Venga, Oye. pues entonces, número 10.
¿Te parece? No, sí, la producción aquí cada vez me impresiona más. Que sepan que Iván es el productor de esto. Bueno, darle a 2 botones en realidad. Bueno, irá mejorando a lo largo del programa. Pero bueno, para empezar, en el puesto número 10 nos vamos al 67 después de Cristo. Uh-huh. Cuidado, Cuidado, que arrancamos en la Roma antigua, ¿A quién no le va a gustar un imperio romano, Nos fuimos muy lejos, ¿no? Uh-huh. De repente. Creo que es lo más lejos que hemos hablado algo aquí. Pues posiblemente, sí. Pero es que nuestro puesto primero es para el imperio romano del siglo I, que a quién no le va a gustar. ¿A quién no le va a gustar? Y a quién no le va a gustar. Y concretamente para Nerón. Nerón, que tiene fama de... Nerón tenía fama de hijo de puta. Sí, y de chalao, ¿no? De cosas como muy... No me extraña para nada excéntricas. que hiciera trampa en todo. Pues lo primero que hizo es que el tío, en esas... Bueno, se supone que Nerón, en algún momento de su vida, se supone que empezó a enloquecer, que se le iba la olla muchísimo y tal. Uh-huh. Bueno, pues tenía muchos delirios de grandeza y dijo que él era capaz de ganar algo en el circo, bueno, en el circo o en las competiciones que se hacían de cuadrigas. Sí, Uh-huh. Vale. Entonces, primero lo que hizo es posponer los Juegos Olímpicos o los Juegos de Roma durante 2 años porque el señor tenía que entrenar. Juegos Olímpicos se refiere a estos de lanzar cosas. Sí, bueno, Ben-Hur, un poquito de escenario Ben-Hur, Circo Máximo, ahí, vale, un poco más o menos, yo creo que sería ahí, de hecho. Entonces, esto incluso está ahí escritos ahí de esa época que encontraba ahí. Que hablaban, pero o por lo menos he encontrado documentación. Que Nerón canceló los juegos para entrenar él. Sí, para entrenar él y porque le daba y la que gana. El pueblo se aguante. Sí, eso es. Bueno, imagínate uno que se espera 1 año para ver una puta serie y estás ahí valiendo verga. Y esos que no tenían nada que hacer. Nada, pues oye, Nerón tenía muchas cosas que hacer en realidad, Había buena... No, la gente, ¿no? Que ese tipo de eventos eran como... bueno, lo más. Ajá. Había fuentes con vino ahí, pero no tenían copas personalizadas, pero eso era increíble. Bueno, pues el caso es que Nerón, aparte de dejar estos 2 años ahí en pausa para que él entrenase y aprendiese un poco a manejar las cuadrigas, cuando se presentan los rivales, pues aparece él, todos Mike los Tyson hizo, ¿no? cuadrigas era porque iban tirados de 4 caballos. Vale, pues él aparece con una carreta de estas con 10 caballos. En plan, vamos a ganar. O sea, Nerón empieza fuerte. Empieza a dar vueltas y en la última Nerón vuelca y queda el último. Pero los jueces, por miedo a que luego no los llevasen al circo, le declararon ganador. Sí, o sea, qué miedo decirle al güey que perdió, ¿no? Y luego además no se rindió, O sea, le dio porque tenía que ganar y bueno, esto no es deporte, pero encontré otra curiosidad que me pareció simpática. Y es que luego también se apuntó, después de esto, a un concurso de canto y poesía. Me recuerda un poco ahí al hombre este que nos llevó en BlaBlaCar una vez, que cantaba. Qué miedo, algún día le vamos a platicar nuestras historias de BlaBlaCar. Uf, madre mía. Nos llevó un señor en BlaBlaCar que era cantante, en teoría de karaoke, y nos dio un viaje espectacular. Bueno, pues Nerón se marcó ahí un karaoke y, claro, todo el mundo, todos los jueces le dieron como el ganador y llegó a ganar 1808 coronas de la época romanas, que a saber cuánto sería, pero me imagino que sería un pastizal. Aparte de eso, ¿ganó dinero? Sí. O sea, él quería el premio encima. Sí, él ponía el premio, pues ¿no? Ya sabes que le da igual. Pero bueno, los jueces, tanto los de las cuadrigas como los del canto, dijeron, venga, va. Qué bien canta Nerón. Sí, porque si no, igual... Cantando como Nerón. Del espectáculo deportivo al circo, Imagínate que si hubiera acá evidencia de cómo cantaba Nerón, güey. Hubiera estado chido. Guapo, escucharlo. Bueno, igual los mezcaldunes pueden sacar algo de... sacar algo de la voz de Nerón. Igual pueden ¿Cómo hacer algo, cantaría un romano del siglo I? Pues a quién no le va a gustar un buen cántico. Venga, avanzamos en nuestro top para ir al número 9. Ah, sí, cierto, 9. Yo dije 2. ¿Cómo Yo has dicho? dije 2. Te estás adelantando bastante. Bueno, pues del Imperio Romano nos vamos a la querida época aquí en el podcast de los 90. Ay, qué cambio tan radical, o sea, del primer siglo a los años 90, wow. Sí. Y vamos a un deporte también que es un poco raruno, que bueno, yo alguna vez lo he visto hasta en directo, pero a las carreras de caballos.
Ajá, ok. Y vamos a comentar el caso de Sylvester... Pensé que es decir Cavadi. Cavadi, hostia, es nuestro deporte favorito ahora, ¿eh? Cavadi es un deporte que nos tiene muy locos, ¿eh? Está muy interesante. Sobre todo la versión como callejera. Sí, sí, que es como una especie de lucha libre pakistaní y nosotros lo descubrimos de casualidad hace como 3 semanas y nos estamos comiendo unas competiciones de Cavadi aquí por las noches que Está muy divertida. No sabemos las reglas, pero... Yo creo que deberíamos hacer... Sí, sí, es como una especie de pilla-pilla, pero que te puedes dar sopapos también, ¿eh? Sí, Nos sí. te dan como a ver quién se da más cachetadas. Sí. El pasado vimos que se llamaba Cavadi no sé qué, ¿no? Sí, Cavadi... no me acuerdo. Cavadi no sé qué, pero sí. Bueno, nos vamos a las carreras de caballos, no al Cavadi. Con el caso de Sylvester Carmouche en 1990. Bueno, concretamente el 17 de enero de 1990, en el hipódromo de Delta Downs, este hombre, Sylvester Carmouche, un jockey que, bueno, pues que tampoco había tenido demasiadas victorias, pero bueno, el tío tuvo la oportunidad de competir en una final. Ya sabes cómo van estas cosas, ¿no? O sea, los caballos se ponen en una parte de... así como en una salida, y cuando salen los caballos tienen que dar... En este caso era una carrera de creo que eran... pues muchas veces están como en una milla. Como en un cubículo, ¿no? Sí, eso es. Y corren en línea recta o tenía que ser... Esta vez había que girar, Okay. ¿vale? Entonces lo que salían, pero retiraban ese cubículo, ¿no? Entonces ya luego tienen que dar la vuelta completa. Lo que pasa es que ese día había un montón de niebla. Este hombre, Sylvester Carmouche, no se le ocurrió otra cosa que decir, bueno, vamos a ver. Hay niebla. Sí, sí. Y se fue a la grada, primero antes de empezar la competición, y dijo, hostias, aquí no se ve, los que están en la grada, aquí no ven nada, absolutamente nada. Así que no se le ocurrió otra cosa al cabrón de él, que cuando empezó la carrera avanzó como 50 metros más o menos, y detiene el caballo en medio de donde él había visto que había más niebla o niebla más espesa. Y se queda ahí quietecico con su caballo y todos los demás empiezan a dar la vuelta. Y claro, cuando va a terminar la carrera, de repente, a mogollón de distancia, a 24 cuerpos de distancia, el cuerpo se considera más o menos como unos 3 metros, o sea que calcula, ¿no? Una barbaridad, o sea, como si es algo inusual en la carrera de caballos que alguien quede con tanta distancia. Pues aparece él, triunfante, y cruza la línea de meta. ¿Con cuántos cuerpos de distancia? Con 24. 24 cuerpos de... O sea, él calculó muy bien la niebla, pero no calculó lo la farsa, ¿no? Sí, lo sí. lógico de la trampa que estaba haciendo. Bueno, aún así, él atraviesa la meta con su caballo, que por cierto se llamaba Landing Officer, el caballo, que tiene un nombre como muy mamón. Y claro, como los jueces y tal apenas habían visto, y el público tampoco había podido ver mucho porque había muchísima niebla, como te digo, pues al principio la gente flipa, dice, joder, vaya, madre mía, qué pasada tú, cómo ha ganado este tío. Pero un juez que estaba un poco listo se da cuenta, dice, a ver, Este güey ni corrió. Niebla, había llovido el día anterior, todos los caballos y todos los jockeys están de barro hasta los cojones. Y este llegó ahí. Y este llegó ahí, pero limpio, y nada, o sea, evidentemente los jueces, después incluso de haberle dado el premio y tal, pero de se esto lo retiran. No hay video ni nada, o sea, de esto. O sea, como que... Creo que o sea, hay tanta niebla como para que de plano no se vea. Fíjate que he encontrado recortes de periódico. Todas estas noticias han existido de verdad, por ridículas que sean, porque hay algunas que vais a flipar, ¿eh? O sea, pero qué loco querer competir para una carrera de caballos y que tu lógica sea... Pues me quedo aquí. O sea, no sé. Es como súper raro que alguien decida en un momento deportivo hacer esa pendejada. Pues imagínate, le quitaron el permiso para iba a decir para cabalgar, pero no, para competir durante 10 años. Regresó en 1998, o sea que tardó 8 años en volver a la competición. Pero es que de esta hasta le denunciaron. Y tuvo que pagar alguna multa pues, claro. por fraude. Así que bueno, es pues intentar ponerle un V8 falsamente a un caballo, pues como que no funciona. Qué loco, güey. Es que creo que es como de parte en las carreras que es más difícil hacer trampa, ¿no? O sea, está el factor... Pues la niebla, tío, pero o sea, es como, ok, me competencia con niebla, déjame, o sea, aprovechar la oportunidad. Me parece una locura. Me flipa un poco el momento en el que dijese, voy a intentarlo, ¿por qué no? Pues me quedo aquí, me hago pendejo. Me quedo aquí, imbécil
No sé, me flipan. Pues tienes que estar bien tonto, güey, porque no consideró todos los demás factores, ¿no? O sea, Pues sí. que era obvio que se iban a dar cuenta. Efectivamente. Sylvester Carmouche, tonto de manual. Fail. Sí, sí. Nos vamos al número... 8. Ya ni voy a decir el número porque me voy a equivocar. Nos vamos a por un africano, un crack, supuesto crack del fútbol senegalés. Pero bueno, esto es... la he pillado porque realmente es un fraude deportivo, pero un poco peculiar, porque hay también un componente de estafa, un componente de también, o sea, te digo, mucha vergüenza ajena, mucho sinvergonzonería, porque todos nuestros protagonistas se las traen. Pero este tipo, Ali Dia, montó una estafa tan absurda que es que parece, no sé, parece sacada de, yo qué sé, de alguna película tipo Borat o algo así. En 1996, el equipo de la Premier League, el Southampton, estaban buscando jugadores, les faltaban en la plantilla, y entonces llama al entrenador de aquella época, que se llamaba Graham Souness, un tipo diciendo que era primo de George Weah, que por aquellos entonces era Balón de Oro y pues una leyenda del fútbol africano, ¿vale? George Weah. Africano, Sí. George. Sí, yo le vi jugar a ese tío. O sea, esto en el 96. Yo no tengo idea de Sí, este fútbol, jugó en ¿sí? el Mundial del 94, ahí yo creo que jugó. Y bueno, pues el tío este le hace una llamada al entrenador, haciéndose pasar por el primo de, pues el manager del primo de Weah, diciéndole que es un pedazo de jugador, lo que pasa que no puede salir de África, tal. Y este entrenador, pues... No verifica, ¿no? Nada, aquí no había ni Google, ni Wikipedia, ni Perplexity, ni historias, ¿no? Entonces... Ni el- Comet. ni Pero, Comet. pero estamos hablando del 96, ¿no? Ajá, sí, pero este tío, el Souness, el entrenador, ni mira referencias de este tal Ali Dia, Y dice, se fía del supuesto manager. Yo no sé si miraría igual que referencias del manager que se la meterían doblada o lo que sea, pero el tío coge y dice, venga, va, pues le fichamos. Le llegan a fichar, bueno, pues por varios cientos de miles de euros actuales. Ujú. Y claro, en realidad este tipo era un aficionado. Ni siquiera era jugador. No, o sea, era un aficionado. Sí que es cierto que había jugado en una especie de, o sea, podríamos decir como en una sexta división en Alemania. Y claro, de repente llega un equipo de primera Sexta división. Sí, o sea, pues imagínate, o sea, segunda regional de aquí o algo Sí, así, sí, o sea, sí. alguna mierda así. El Alavés, pues, más o menos. No, hombre, el Alavés está en primera. El Southampton Ah, podría uy, ser el perdón. Alavés, perfectamente. Bueno, el caso es que el tipo aparece en el equipo y el 23 de noviembre de 1996, mientras jugaban contra el Leeds United, el entrenador en el segundo tiempo Y dice, vas. dice, es tu momento, Ali Dia. Mete unos cuantos goles, muchacho. Bueno, lo que ocurrió es que durante 45 minutos, perdón, el hombre corrió, pues eso, sin Había las reglas de cómo sentido. jugar. No, o sea, el hombre se dedicaba a correr sin sentido, no guardaba ninguna posición, no sabía a quién defender. Cada vez que le lanzaban el balón no podía detenerlo. Dio un pase, directamente no dio al balón. O sea, un espectáculo vergonzoso que pues se fue a más porque encima ya habían gastado todos los cambios. Entonces no pudieron sustituirle y se tuvo que comer el partido entero. O sea, que lo tenían como el arma secreta aparte. Sí. El entrenador lo sacó y dijo, esta es la mía. Sí. O sea, lo tenían, era el arma secreta y resultó ser Así que Ali Dia... una pistolita de esas que le hacen bang. Sí. Pues Ali Dia, que bueno, no es que sea un deportista tramposo, pero sí que jugó bastante bien la baza de la estafa y por eso se merece nuestro puesto número 8. Avanzamos. Sí. ¿Te parece? Número 7. Lo voy pillando en el truco, ¿eh? Esto. 7. Bueno, nos vamos a 1978 y ahora nos vamos a poner la bici, el Tour de ¿Cuál Francia. fue el criterio de
de ordenar los por lo más cagado. O sea, ¿cómo los Sí. ordenaste? Nomás Sí, por, o sea, por el más por- cabrón, en la trampa más Sí, cabrón. el uno se merece el 1, ya lo verás. Pero ok. Vale, sí, vale. pues estos... No, por saber, porque empezamos en el siglo primero, Claro. nos fuimos a los 90, 96 y ahora estamos en los 70. 1978 concretamente, ¿vale? Y nos vamos al Tour de Francia, donde un ciclista belga que se ¿Belga? llama... Sí, belga. Belguísima. Belguísima, es un belgas. Belguísima. Este sí que eran belgas, además. Señor Don Belga. Sí, y además el tema va relacionado un poco con la belga, aunque no te lo creas. ¿El señor Don Sí, Belga? Sí, Oh, a ver. Mira, Michel Polentier, que además también tiene algo como que ver con belga. Sí. Bueno, pues estaba siendo súper feliz y con todas las cámaras y todos los periodistas de la época sacándole fotos ahí con los flashes ahí, el 18 de julio de 1978, cuando ganó la etapa número 16 del Tour de Francia, en los Alpes. Los Alpes pues es una de las etapas siempre más duras del Tour de Francia. Es una subida increíble. Y claro, cuando llegaron allí le hicieron pues un pequeño control. Ujú. Entonces, de repente, Que hay anfetaminas, no me digas. sí, ¿Sí? la persona que le está haciendo el control se da cuenta que este hombre está haciendo unos gestos muy raros así con los brazos, o sea, como apretando, como haciendo un poco el baile del pollo, ¿vale? O sea, apretando así con la axila algo y se queda extrañado. Y le ve que está como en el váter, haciendo así un movimiento un poco raro y de repente se gira y ve que está orinado entero. O sea, se ha orinado encima. Pero curiosamente orina también como por el costado. Y es que este hombre... Perdón, ¿eso es habitual en las competencias de bicicleta? Sí, O sea las pruebas de doping después, uy, sí, muy habitual. Ah, pero al final. Claro, hombre, claro, al final cuando... Es que pensé que habías dicho en una etapa, no sé qué. No, Va. es después de ganar. Ok, Él ya. ganó la etapa, quedó Sí. primero en esa etapa. Ok. ¿Vale? Ya. Y entonces, cuando le estaban haciendo el control, pues el revisor pues le vio que estaba ahí con la axila y tal, y de repente ve que tiene todo lleno de meao, pero todo el costado tal. Y es que este hombre, evidentemente, había tomado Mandanguita. sustancias prohibidas de esas que te dan muchísima energía. Que te quiten el sueño. Que además en el 1978 yo creo que esta peña se metería a speed directamente o alguna cosa así Seguramente. brutal, ¿no? de Sí, pinches venga, métele esto. 7 horas de adrenalina. Todavía No sé por qué. Todavía no había No sé llegado por qué lo sé. el uso recreativo de las drogas. Venga, va, méterselo aquí a los colegas. Sube ahí la... Bueno, ok. Le hicieron el antidoping Eso es. y hizo cosas raras, pero y no el lo tío, logró. sabiendo, como ya sabía que iba a dar positivo, pues había guardado una bolsa de orina de otra persona que no tenía ningún tipo de sustancias Ajá. y se la había colocado así con una válvula, con un tubito y que iba colocado así como si fuese a orinar. Ajá. Pero Pero salió mal. al hacer presión, pues se le rompió y se manchó El entero ciclista. de orina. El ciclista, no actor, ¿no? O Sí. sea, Entonces, pues bueno, aparte de Orinoco y humillado, ¿no? Ante toda la prensa, Ujú. pues tuvo que, evidentemente, dimitir de la carrera, salir, expulsado y creo que le echaron efectivamente de... Pero no había ganado la carrera entera. Sí, había ¿no? ganado Una solo etapa. esa etapa. Ujú, ok. Pero evidentemente le echaron del Tour por Claro, tramposo. claro, sí, ya que va a seguir. Y de su concursando. equipo. Así que... Sí, pero es que no sé. Me flipa todo esto de la gente que hace trampa en deportes porque se supone, con ese tipo de cosas, ¿no? Se supone que el Sí. deporte va completamente en contra de estas pendejas. Sí, pero bueno, en el ciclismo... Como que lo último que se me antojaría a mí es como ir al gimnasio y decir, vamos a meter un poco de speed para ir al gimnasio. Ahora se press de banca, ahora como... Sí, va a entrar o sea, como- esa idea a mí no, ni borracha siquiera, güey, o sea, ni Hombre, eso. joder, güey. ir borracho al gimnasio, ¿qué sentido tiene? Pues no sé, te dará más libertad para hacer cosas, ¿no? Te pones en todos los aparatos, ahí bailas, yo qué sé. Baila en la clase de aeróbica, ahí, soltándote ahí mogollón, ¿no? Bueno, jamás iría borracha ni drogada en ningún gimnasio.
No, pues es que el ciclismo, además, en este deporte, el tema de anabolizantes y demás es como algo que todavía a día de hoy va dando guerra. Mira, Armstrong, que fue un gran ganador, también luego a posterior, hicieron ahí como que había superado el cáncer, no sé qué, y luego ganó carreras, pero resulta que el tío se dopaba a tope. También se dopaba un chingo. Alberto Contador, español, que le pillaron también y el tío, para decir que no había hecho doping, dijo que la culpa era de un filete que se había comido, que tenía no sé qué historias. Que le había salido clenbuterol, raro, ¿no? sí. Es Que se el ve muy filete tenía raro el clenbuterol y que lo había afectado, sí. Se comió un cachopo que sabía Un medio- cachopo, el cachopo te deja con toda la energy, Un ¿eh? buen cachopo Me cago en mi doble. vida, cachopo doble para Alberto Contador. Bueno, pues venga, nos vamos al número... 6. Ahora no. ¿A qué año vamos ahora? ¿Viaje en el 2012. tiempo? 2012, sí. 2012. Ok, ese es el viaje en el tiempo. Sí. Y nos vamos a una competencia olímpica, ¿eh? Ok. Nos vamos a los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. En este caso, bueno, si tenéis algo de memoria, esto fue bastante sonado, pero Londres 2012. el bádminton fue el deporte que más dio que hablar en esas Olimpiadas. ¿El qué? El bádminton. What the fuck is that? ¿No has visto nunca bádminton? me Pone sé. así. Pues es un deporte que se practica mucho en Asia. En China, en Corea del Sur, en esos países se practica bastante. Y es como en una red así, es tipo tenis, pero con una pelota así que flota, como si fuese una con flechitas, ¿no? Es que no sé cómo decirlo. Como, Es con el, que tiene, plumitas. es el que tiene como una pelotita con como Ajá, un plastiquete eso, sí, con atrás. rejilla, Sí, eso ya. es. Ok. Y se, No, se- ni siquiera sabía cómo se llamaba. Yo pensé que era como igual racket. racket con... Sí, no sé. Racket con Ping-pong, redecilla. un ping-pong raro. Ping-pong elevado, ping-pong elevado. No sé. No, pues este deporte, y además aquí hay una... ¿Cómo se llama? Badminton. En España hay una jugadora, Carolina Martín, creo que se Tiene hasta llama. nombre mamón incluso. Parece que un personaje de caricatura de Pixar. Ha llegado badminton. Es la historia de badminton. Badminton. I'm badminton. Pero cute, ¿no? Es como Batman, pero cute. Bueno, pues el caso es lo que te digo. En esta competición, en Londres 2012, el 2012, el bádminton fue como el deporte más sonado porque 4 equipos, 2 de China, 1 de Corea del Sur y otro de Indonesia, ya ves, o sea, todos de esa zona de Asia, decidieron o se dieron cuenta que el torneo estaba un poquito mal diseñado y que si ganaban la fase preliminar, si ganaban los primeros partidos, en las últimas fases se iban a encontrar con los equipos más difíciles. Así que estos equipos, estos 4, que concretamente eran de los favoritos, las chicas que eran por parejas decidieron perder aposta, pero en concreto en un partido, el 31 de julio de 2012, las chinas, Wang y Yu se llamaban, querían evitar a toda costa a sus compatriotas. ¿Ese era un solo nombre o son los dos nombres? Wang y Yu. Ah, ok. Son dos. Son 2. Wang and Yu. Ok. ¿Vale? Pues querían invitar a Tian y Sao, que eran las otras chinas. Entonces se decidieron dejarse perder, pero dieron un espectáculo lamentable, tirando las pelotas al público prácticamente, tirando todo por debajo como de la muy red. notorio que estaban haciendo la posta. Sí, estaban haciéndolo intencionalmente eso y es. se notó. O sea, sí. O sea, todo con una intencionalidad lamentable. Que es que además lo ves, o sea, en el bádminton, pues no sé, ¿sabes? Darle un golpe así a la pelota y que pase por encima de la red es bastante sencillo. Y aún así, ni por esas. Ujú. Así que bueno, pues el día siguiente, el día 1 de agosto, la Federación Mundial de Bádminton y el Comité Olímpico les expulsó de las Olimpiadas por no usar sus mejores esfuerzos, por conducta antideportiva y por mal ejemplo de cara a lo que representan los Juegos Olímpicos. Ujú. Así que fueron expulsadas y concretamente esta pareja de China pues se fueron como un completo hazmerreír en su país a raíz de esto. Ay, ¿nos vamos al Qué siguiente? lamentable. Sí, nos vamos al siguiente, que el siguiente igual le conoces, ¿eh? Adivina dónde es. Vamos al siguiente. Número 5. Lo dejaste justo a la mitad.
Sí. Es que nos vamos a México. México. Yay, que acaba de ser ahora el Día de la Independencia. Ah, es verdad. Ha sido el grito. Ujú. ¿Quieres dar el grito aquí? No. Me No, hubiese, la verdad, me hubiese no. flipado, me hubiese flipado bastante. ¡Viva México! Y con la campana. ¡Viva! Así 5 veces. Bueno, pues este sí que dio buen grito. Estamos hablando de el señor Antonio Margarito. ¿Te suena? ¿Antonio Margarito? Boxeador. Le llamaban... No, pensé que ibas a decir otro. Ah, No, vale, no. que hay varios mexicanos tramposos, no me sorprende sí, nada. Margarito es otro, ¿no? Sí, y ese igual tenemos que hablar de él en el podcast, además, ¿no? Sí. Sí. Margarito es otro personaje. Sí, no, pero Antonio Margarito, también conocido como el Tornado de Tijuana, Ok. el 24 de enero de 2009 protagonizó un espectáculo lamentable al enfrentarse a Shane Mosley en Los Ángeles por el título welter de la WBA. Bueno, él iba de favorito. Pero box oficial. Box, Vale. sí, box profesional, Va. ¿vale? Entonces, este Qué tipo... necesidad, ¿no? O sea, de hecho, no sé. México tiene buena reputación en cuanto al box para que Sí, llegue pues- un cabrón ahí pues a con hacer más- sus pendejadas. con más razón, porque este hombre, lo que te digo, él tenía fama de que había llegado al título, decía que de vez en cuando soltaba unos puñetazos que no eran normales. Decían que tenía como si tuviese martillos en las manos, decían la prensa y todo. El caso es que durante esta pelea, el entrenador del rival, de Mosley, un tal Nazim Richardson, ve algo que hay algo raro en los vendajes y en el final del guante de Margarito. Ujú. Ve como algo, como una especie de polvillo blanco, algo que cae. Ujú. Entonces decide parar a la pelea al final de un asalto. Se lo comenta al árbitro, dice, yo estoy viendo algo raro y tal, y el árbitro decide revisar los guantes de Margarito. Pero eso no se hace antes del... Sí, pero por alguna razón que ahora te voy a explicar no le habían pillado. Ya. Y es que este tipo se echaba un producto, ¿vale? Que es una especie de yeso que en contacto con el sudor, con el agua y con sal, se endurecía bastante. Y claro, a medida que el combate avanzaba y que él sudaba, se ponía duro al punto de parecer una piedra. Pero era un yeso, era un polvo. Sí, era una especie de yeso, sí. Se llama París. Ahora no tengo aquí apuntado. Bueno, Sí, yeso. luego lo comento. Pero es una reacción química que se hace con varios productos y que se endurece un montón. Y Entonces, tiene que tener claro, sal, o sea, tiene que tener sal y agua. Ujú, Y sí. con el sudor del guante se hacía la reacción. Parece ¿ok? ser que sí, se endureció mucho. Entonces el árbitro le quita los vendajes y efectivamente ve que tiene los vendajes llenos de ese producto. Ajá. Y que claro, que cómo no va a hacer dar hostias como panes. O sea, que el tío tenía... Pero llevaba mucho tiempo haciéndolo, o sea, no era que fuera ahí. Claro, el Margarito dijo, yo no sé nada, esto es cuestión de mi entrenador, esto ha sido mi ¿Y entrenador, si yo no será? sé nada. No, ¿No se da cuenta? Le dice a Margarito, no, te voy a echar aquí polvos Polvos de la suerte, mágicos. polvos de la suerte. Pues puede ser, güey. O sea, desgraciadamente la gente que boxea no es gente muy educada, la verdad. Bueno, que se lo digan al maromero, ¿no? Ni a cualquiera. O sea, es que no es gente que ni siquiera haga la preparatoria, probablemente. Bueno, aún así, el combate se continuó, ¿vale? Le pusieron otros guantes, otros vendajes, continuó y entonces... Perdió. Sí, Mosley le dio una paliza terrible. Claro, no solo eso, sino que Margarito, ya a raíz de esto empiezan a verse antecedentes, ¿no? Ya empiezan a revisar otros combates anteriores, y bueno, ya ven que con un golpe muy, muy, muy leve había abierto cejas, había dejado ojos así. Es imposible que tenga tanta contundencia un golpe que no parece tan fuerte. Entonces, pues bueno, Sí, que aunque tenía no ese había plus. pruebas, Pero cuando le quitaron el guante no es que se viera como sólido ni nada, era... no, porque el guante se sigue viendo más o menos igual. Ok. Entonces eso es que lo que va debajo pues es mucho más duro que si no tiene nada, claro, evidentemente. Es antes, me acuerdo que
que los cómics de Mortadelo y Filemón, que me gustan a mí muchos leerlos, siempre ponían al boxeador como que se metía piedras dentro del guante, ¿no? Que era como, debe ser como Sí, una ¿no? trampa clásica, Como ¿no? Charlie Chaplin, ¿no? Y le daba vueltas y le Sí, 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 sí. No, pero ese era el Maromero Páez. Sí. El Maromero Páez decía esas Pero Maromero pendejadas, Páez no llevaba eso, llevaba, No, para llevaba nada, hostias para como nada, panes. puro clean. Escuchen el capítulo del Maromero, que Sí, está sí, muy sí. bueno. Y aparte, shout out al Maromero. Sí. Seguro que está bailando nuestra cumbia. Ojalá. Bueno, la de los mezcaldunes, perdón. Crédito a los mezcatones. Venga, ¿avanzamos? ¿Qué te parece? Ah, y también shout out a Canelo, güey, que Ay. perdió, pero no importa. Sí. Peleó muy bien. Bueno, ya, nosotros, yo decía, yo creo que Crawford... Sí, se veía. Yo veía, todavía tenía la sí. esperanza porque está bonito que gane el de tu país, Bueno. pero bueno, sí, fue superado. Además, a creces. a nosotros que nos gusta el boxeo, pero... Ay, que sí, no me gusta el boxeo, me gustan los putazos. Los que es ostiones. diferente. Hostia, es como la hostia fina. Me gustan los putazos Pero- en general. Pero que además es que a nosotros no nos gusta meternos en la vida de la peña demasiado y entonces esto lo han hecho en Netflix y te ponen ahí como una especie de documental, cotilleo, tal, Sí, descubrimos como- que Canelo es el mayor naco del planeta. Eso, sí, güey. Pero bueno, sí. Es lo que pasa cuando la gente tiene mucha pasta y se hace como muy rico. Tan joven, ¿no? O sea, tener dinero no te compra buen gusto. Ah, mira, mejor definido imposible. Sí, totalmente. Vale, seguimos. Sí. Ahora que aprovecho para echar aquí un traguito también, ¿eh? Está rápido. Pásame la... Porque mira, yo ya madre estoy mía. aquí... Vale, ¿lo podré hacer en movimiento? Sí. ¿Tú crees que sí? O sea, a ver, Mira, mira. estamos en casa. O sea, Oh, sí, pero mira. Estamos en un dilema aquí. Lo vamos a narrar un poco porque Ahora hemos despertado al gato. la botella de vino quedó lejos. Vale, Y yo, ahí está. como estoy hablando nada más, ya me acabé mi vinito y le voy a hacer un refill aquí. Y aquí como que no hubiese pasado nada, ¿eh? O sea, me he levantado. Refill. traído vino. Sí. Perfecto. Si escucha mi voz rara es porque... no, lo voy a dejar por aquí. Ah, vale. Ten cuidado, ¿eh? No Muy hagas, despacio. no hagas volquete. Muy despacio. Como que soy yo. Bueno, venga, hecho, ¿no? Sí. Nos cambiamos de número, vamos a por el número... 4. Yes. Bueno, este es un poco el más creepy de todos, te lo voy diciendo. Antes te he dicho que iba a haber algo de drama, pues hemos llegado a esa parte. Ujú. Porque nos vamos a los años 60, nos vamos a entre el año 1968 y 69, y vamos a hablar de... 68, 69. ¿El del Margarito cuándo fue? ¿70 también? No, que va, Margarito es del 2009. Sí, es más o menos reciente. Órale, no había escuchado nada de él. Vale. Ok, vamos, a ver Ok. con el que sigue. 1968, Donald Crowhurst, un navegante británico que decide inscribirse en una regata que se llama la Golden Globe, que creo que se sigue celebrando. Estas cosas que se apunta a la gente con pasta, ¿no? Porque Ujú. tú no creo que digas, o sea, nosotros igual ahora no podemos decir, pues nos vamos a hacer regatistas. No. ¿Te imaginas? Ni siquiera sé qué es. Yo siempre fantaseo ahí cuando veo barcos así, ahora que hemos estado en Asturias ahí, digo, ahí podíamos navegar, ¿no? En una lanchita pequeña ahí. Un barquito, esos chiquitines Sí. que cabe No. una personita y no. Bueno, pues este tío tenía una regata y decide inscribirse en la Golden Globe, que básicamente es una vuelta al mundo sin escalas. ¿Vale? Y esto dura pues un montón de meses. Vamos, Ajá. de hecho, dura casi pues un añito. Y encima es en solitario, ¿vale? Tú tienes que ir en el un barco, un año. Eso es. No tanto como un año, pero un montón de meses. Vale. O sea, bueno, para mí ya estar un mes en un barco ya me parece Qué pereza, una ¿eh? locura. Bueno, locura. Ujú. Vale, Sí, sí. correcto. Eso, eso es lo que va a pasar. Sí. Vale, pues entonces este tío se apunta con un barco que realmente pues no estaba en las mejores condiciones. Su barco se llamaba el Teichmouth Electron y se podía decir que por fuera más o menos estaba bien, o sea, lo había dejado pintado y era presentable, pero por dentro era, bueno, pues una auténtica chatarra, ¿vale? Ok. Estaba muy dañado, mal. Imposible que ganase con ese barco, ¿vale? Pero aún así, este hombre sale a la mar y decide hacer una trampa. Él quiere ganar, ¿vale? Y claro, en estos años, fuera de internet, no había la manera había que hacer reportes por radio Ujú. diciendo dónde estabas, ¿vale? Entonces él llevaba 2 cuadernos de bitácora. Ni GPS ni nada. Nada. Este salió del punto donde empezaba la carrera
y más o menos se quedó dando vueltas en círculo, diciendo, bueno, y cuando vayan llegando los demás... Más o menos como los caballos, pero sí, con el barco. pero en medio del mar, alta mar, Ajá. él solo, Sí. ¿vale? Mandando reportes falsos de dónde está, que claro, dicen que para hacer esto hay que hacer unas cuentas y unos cálculos que son muy, 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 muy severos. O sea, y él iba mandando datos falsos por radio y pues parecía como que iba avanzando, como que iba en primera posición, como que... Pero claro, los demás pues nunca se encontraron con él, no le vieron en ningún puerto, Pero sí nada. sabía cómo Ningún puerto mandar... no, porque no se hacían escalas, pero no le vieron en ningún momento. Pero él sabía cómo mandar las coordenadas y todo Sí, eso. pero dicen Tenía que... conocimiento de eso. Sí, mucho, en exceso. O sea, debía ser Pero como no tenía, un el genio barco, de no matemáticas. tenía el barco adecuado nada más. Eso es. O sea, estaba mandando reportes falsos que, según dicen los expertos del tema, tenía que estar horas y horas haciendo cálculos falsos para que pareciesen real, pero cálculo, cuando te digo horas y horas, es prácticamente estar todo el día haciendo cálculos, tal. Pero mandé las coordenadas y el reporte ese que tenía que mandar. Como te he dicho, tenía dos reportes, dos cuadernos de bitácora, ¿vale? Una la falsa y otra era la real, ¿vale? Él también manipulaba el cronómetro del barco para que todos los tiempos cuadrasen y, bueno, pues había hecho como un relato, ¿no? De progreso en la carrera que era auténtica mentira. Oye, es más chamba que hacer bien la carrera, ¿no? Sí. Prácticamente. El caso es que la soledad y darle mucho al coco, pues no va bien, no va bien. ¿Qué le pasó a este ¿Sí? señor? De repente este tío en julio del 69, deja de dar, de dar ningún tipo de noticia. Entonces, pues bueno, van barcos de rescate, van a los últimos puntos de encuentro de donde había reportado y ahí no había nada. Y unos meses después se encuentran el barco solo. ¿Vale? Encuentran un barco, unos pesqueros, encuentran ahí un velero, una regata de estas, ahí en medio del mar, solo. Y él nunca estuvo en el barco. Donald Crowhurst no estaba en el barco. Y no se sabe lo que pasó. Pero en su bitácora real había una especie de diario paranoico total, de delirios, diciendo que había habido contacto con Dios, contacto con fuerzas raras del universo, con su desesperación, con el cómo el hacer trampas le había llevado a un poco a la iluminación. Y se cree que este tío, en su propia mentira y en el tiempo que pasó solo, en aislamiento, pues al final estás en aislamiento, se volvió loco. ¿Y se aventó al mar o algo así? Pues no se sabe lo que pasó, pero nunca apareció el cadáver. ¡Qué loco! Apareció el barco, pero nunca apareció el cadáver. Así que si hacéis trampas, que por lo menos no sean en alta mar, ¿vale? Siempre en tierra. Me gusta esta historia como para una historia individual, güey. ¿Sí? El podcast Bueno, está pues, chido. Lo podemos, cuando lleguemos 60 y nadie se acuerde de esta, lo apuntamos, pero ¿no? profundizar porque está Sí. interesante. Sí, y, sí, a- sí. y aparte no sé, qué loco, o sea, que te pierdas en el mar. Para empezar, Qué miedo, yo tengo güey. un respeto impresionante al mar. Es de la gente que se dedica a traernos el atún que nos comemos nosotros tan cómodamente del supermercado. Ujú. Todo mi respeto a la gente que va Que no habrá- a conseguir esos bichos gigantes de alta mar, güey. No habrá profesión, una de las profesiones más cabronas que pueda haber, ¿eh? Hay muchas profesiones muy cabronas, pero Sí, esa es una de las que... Esta es una de ellas. Porque la que están en los pozos petroleros en alta mar, o sea, o no sé, o los mineros, o sea, también es profesión jodida, Sí. muy jodida. La gente que se mete en mierda para destapar cosas. Joder, los hombres topo, chaval. Los hombres topo. Uf, No, qué asco. hay muchas, No, hombre, sí. hay muchas profesiones que no hacen mujeres, quiero decir. Top 10 de profesiones. Para que luego no jodidas. digan que por qué ganan mal los vatos. Apunta. Porque ellos hacen eso. ¿Viene? Apunta. Nosotras no. Oye, apuntamos top 10 de profesiones jodidas para el futuro. Está chido, ¿no? Sí. O sea, si nos dais vuestra bendición, eso igual tiene que caer en algún momento. Bueno, estamos ya entrando en nuestro podium olímpico de la vergüenza ajena, ¿eh? Y nos vamos, Vergüenza ajena. sí, y nos vamos igual con el caso más sonado, ¿eh? Esto igual te suena también. O sea, A ver, ese es el que ahora sí sé. Yo además había una persona de este top 10 caso, y... este caso en su momento fue bastante conocido. Vámonos con el puesto número
3. Llegamos a la parte más... Si estoy rara es porque estoy tomando vino. Vamos a hablar de Tonya Harding. ¿Te suena? Yo sigo pensando que vas a hablar del candidato este Y no, tranquila. No, Tonya Harding fue una patinadora artística estadounidense que en 1994 estaba en un completo pique iban a ser los Juegos Olímpicos de Invierno en Lillehammer. La culera que... Sí, Oh, ya. Sí. Ya. Vale, exactamente. De esa Culerísima. vamos a hablar. Bueno, pues Tonya Harding estaba súper picada con otra de sus rivales, también americana, que se llamaba Nancy Kerrigan, ¿vale? Claro, Nancy Kerrigan era súper elegante, carismática, mogollón de patrocinadores. Sería como, pues yo qué sé, ¿sabes? O sea, lo más parecido a una influencer del patinaje, ¿vale? Sí. Y Harding era la chica mala del patinaje, ¿no? Era un estilo mucho más rudo, venía de un entorno también un poco más de barrio, ¿no? O sea, y su exmarido y un guardaespaldas de su exmarido, que se llamaba Shawn Eckhart, que si no eres demasiado famoso y tienes un guardaespaldas, ¿vale? Ahí Raro. Sí. ¿De qué te tienes que estar cuidando? Vale, pues entre los tres, entre Tonya, Jeff Giloli, que era así se llamaba su exmarido, y el guardaespaldas, que se llamaba Shawn Eckhart, idearon un plan y contrataron a un sicario y fueron a atacar a esta mujer. A la otra patinadora, sí. Sí, con la mala suerte de que está grabado en vídeo todo en una cámara de seguridad. Y creo que hay una película de Sí, esto, ¿eh? hay una película y todo, sí. Ajá. Sí, este caso fue muy sonado en su creo momento. que... Pues que está súper hardcore, o sea, No. está muy, muy cabrón. Te digo, es como el antideporte, totalmente. Sí. Después de un entrenamiento, Nancy Kerrigan, cuando se iba hacia su casa, apareció Un sicario. Le golpea con un bastonazo, con una porra, en la rodilla derecha, una porra de metal, y le intenta fracturar la rodilla, ¿vale? Para intentar que no llegase a los campeonatos nacionales y mucho menos a los Juegos Olímpicos. Claro, sí. Todo esto quedó registrado en vídeo y hay imágenes de esta pobre mujer, de Nancy Kerrigan, ahí en el suelo, gritando ahí, ¡guay! Bueno, ¿por qué? Pues que imagínate, güey, es tu herramienta de trabajo, o sea, es lo más cabrón. Es como un pianista rompiéndole los dedos, o sea, sí, tal exacto. El caso era que lo que querían era que, bueno, si Kerrigan se rompía la rodilla y no le daba tiempo a llegar a la competición, Harding iba a ser la patinadora principal del equipo de Estados Unidos y posiblemente la candidata a llevarse el oro. Bueno, pues evidentemente usaron teléfonos públicos, pagaron con cheques ahí de manera un poco fraudulenta para no dejar rastro, pero el vídeo fue claramente, o sea, implicó a Stan y cantó la traviata y dijo que habían sido los implicados los tres, ¿no? Tanto Tonya como su exmarido y el guardaespaldas. En Estados Unidos es difícil salirte con la tuya. No. En realidad. Sí. Es lo que te decía la vez pasada, que es... ahora que fue lo del señor de Kirk, de Charlie Kirk. Que se iba a detectar quién era definitivamente. Y lo curioso del todo es que ambas llegaron a la competición, a los Juegos Olímpicos, pero Tonya Harding, tuvo un traspiés potente. Dice que se supone que pisó un cordón roto de su bota y cayó al suelo, quedando en 8ª posición. Y Kerrigan no quedó primera, pero quedó medalla de plata. Un poco de karma, ¿no? Así que bueno, esta es una historia que, lo que dices, está súper documentada. Sí, y creo que hay sí. hasta documentales en Netflix y tal. Yo creo que hay una peli ¿Sí? de esto. Y yo recuerdo ser... Pero yo recordaba más como que le habían, o sea, como que tal cual le habían roto la pierna, pero bueno, no, igual en la película. fue en la rodilla, le dieron unas hostias en la rodilla sí, terribles ya. y bueno, pues ella llegó a recuperarse y no fue fractura, creo, pero llegó a recuperarse. Así que bueno, por lo menos karma, ¿no? Karma positivo. Sí. Vale. Es como el cisne negro, ¿no? En la peli esa también, que mata a su, Sí. a su rival. Nos vamos al número 2. Qué nervios. Y aquí no me he podido decidir por uno. Aquí hay un triple empate.
Triple. Triple empate. Tenemos 3 personas aquí. 3 personas, pero es que son casos tan similares y tan locos a la vez que dije, bueno, pues voy a comentar los 3 casos porque son los 3 igual de ridículo. Vamos a hablar Entonces es un top 12, en realidad. No, porque es que estos están empatados. Están igual. Sí, eso Ok. sí. El fraude va de atletismo, de carreras de larga distancia, de maratones, concretamente. Ok. Y vamos a hablar de Fred Lords, de Rosy Ruiz y del mexicano Roberto Madrazo. O sea, a los- es el único que conocía. en A los realidad. cuales les vamos a llamar los reyes del atajo. ¿Vale? Que ya se entiende perfectamente Sí. de qué va los 3. Vamos por orden cronológico. En 1904, Fred Lords, en los Juegos Olímpicos de San Luis, se propone competir en maratón. Lo que pasa que todo va mal. 35 grados, humedad a tope, polvo, caminos sin pavimentar. 1904, no había mucho pavimento todavía. Ujú. Y una maratón que de por sí ya es una cosa pues destinada para deportistas de élite o para divorciados con muchas ganas de redimirse. Iron Man. Eso es. Empieza a correr y a los 9 kilómetros de los 42 empieza a tener tirones, sudores, se empieza a marear. A los 9 A kilómetros. los 9 kilómetros. Entonces su entrenador, por loco que parezca, ve la situación, porque le iba siguiendo como en un cochecito, Ajá. y en una pequeña curva, cuando se están solos, le dicen, sube que te llevo. Y se monta en su coche, en un coche de 1904, de estos que sonaban. Le dirían, "Hey, Fred, sube". Mi cabeza está Berto Romero. De repente. Sí. y le dicen, sube aquí que te llevo. Y Te doy un ride. claro, pues de repente cuando ya faltaban 5 o 6 kilómetros, Lord se baja y llega pues como el caballo del otro, ¿no? Llega con bastante ventaja y Bien fresquito, ¿no? bien fresquito, ganando, y le dan la medalla de oro hasta que un espectador dice, vamos a ver, muchachos, es que este hombre, la camiseta que trae, apenas trae ni sudor, ¿sabes? O sea, trae sudor, pero claro, los otros llegaban medio deshidratados, Claro, medio sí, muertos, sí, sí. y decir, ¿qué está pasando? Y claro, al final tuvo que confesar que sí que... No, es que él dijo que era una broma, ¿no? Es que es bromi. Dijo, es bromi. Es Oye, bromi. pero lo hubieran dejado a la mitad de la carrera, aunque sea, ¿no? Para que llegara ya sudadito. llevó ahí. Lo llevó 11 millas, como unos casi 20 kilómetros. ¿Y cuánto era 9,29, cuánto era la carretera? pues en total corrió como 12 kilómetros. Que yo no lo hago, ¿eh? What? Entonces, sí. No, pero 12 kilómetros de 42. 40, o Es sea, un buen fraude, ¿eh? No, ni la mitad. Un fraude fresco. Te habías hecho una 50% o algo. Bueno, avanzamos en el tiempo, ya hasta 1980, para encontrarnos con un fraude parecidillo, pero todavía como un poco más facepalm, ¿vale? Porque en la maratón de Boston de 1980, una corredora estadounidense, pero de ascendencia cubana, que se llamaba Rosy Ruiz, gana la categoría femenina con un tiempo de 2 horas 31 minutos y 56 segundos. Ajá. Y también sorprendentemente fresca, apenas sin sudor. Y claro, ¿qué pasó? Esta mujer sale, claro, ya sabéis que en las maratones pues, sale ahí un pelotón de gente terrible y tal. Sí. Y esta se salta a la valla y con sus 2 ovarios se mete al metro. ¿Qué? Y se mete al metro. Y no pensé esta mujer que iba a llegar ahí muy casual así en el metro, ¿no? Con su ropa deportiva, así como... Y sale en una estación que está como a 800 metros de la meta. Espera ahí pacientemente, ¿Qué? escondida. Sí, sí. Y sale allí y llega ahí súper fresca. Y le da No la puedo medalla. creer que la pero, gente crea que se sale con la suya, sí, sí. y claro, pero hasta en 1980, entre que había más medios. Evidentemente había más gente que iba en el metro, que yo creo que la gente que iba en el metro diría, pero esta señora que hace con pantalones de correr y el Y un número. El número, ¿no? El dorsal, ¿no? ¿Qué hace esta señora aquí con el dorsal puesto? Y sí, pues ahí. Qué chafo, güey. Es que yo creo que es la peor situación en la que puedes hacer trampa, güey, en los deportes. Y nos Como falta, tal, o sea...
Es que meterte en el metro, tío. Sí, es que, me es que no hay forma de que te salgas con la tuya Es que en sí. ningún deporte. Güey. ¿Y dónde llevaba? Llevaba monedillas. O se saltaría ya la... Tenía la tarjeta. Ah, no creo que tuviera ¿Te tarjeta. imaginas que se salta el torno? Pues Tiene salto olímpico también, no el premio. no tenía otra opción. No creo que llevara su tarjeta del metro, ¿no? O sea, yo qué sé. La primera vez que fuimos a París con mis colegas, me acuerdo, me salté el metro y eran unos tornos así muy pequeños. Y por aquellos entonces estábamos haciendo en el instituto salto al Plinton y nos habían enseñado a hacer como una voltereta ahí en el potro. Ajá. Y me hice la voltereta así en el potro, en ¿Te salió en bien? el torso. No me salió bien. Me pegué una hostia terrible. No me llega a colar y encima había un segurata que me dijo... y pagué el billete. Claro que lo pagaste 3 veces, seguramente. No, y buena hostia, sí. Buena hostia. O sea, te podías haber brincado nada más y ya está, ¿no? Pero Sí, me lo hubiese pillado el segurata. Pero Como bueno, quiera. era karma también. Oye, nos vamos a por el tercero de los Reyes del Atajo. de que a los este- terceros, sí, el tercero de los segundos. el tercero de los segundos. Muy bien. Venga, háblanos de Roberto Madrazo. ¿Qué sabes de él? Él fue un candidato para la presidencia, que de hecho sonó mucho porque era el candidato del PRI, ¿no? Creo que fue, ¿en qué fue sexenio fue? Creo que, pues ahí lo tengo medio nublado. No sé si fue cuando estuvo también AMLO, porque como AMLO estuvo de candidato varias veces, creo que estuvo con AMLO. No sé, no me acuerdo. Pero el punto es que era candidato a la presidencia, o sea, de México. Y se supo que andaba de tramposo, o sea, Sí. fue muy sonado en las noticias que... Muy bien, vas muy bien encaminada. Ajá, y Vale. fue un maratón también. Ujú. Él lo que quería era clasificarse para esta maratón de la que hablábamos antes, que además es una maratón muy famosa, la maratón de Boston, Ujú. ¿vale? Él se presenta en Berlín en el 2007 y si tú terminabas o en una de ciertas posiciones, creo que conseguías la El acceso a clasificación. la siguiente. Ujú. Vale. Pero claro, correr 42 kilómetros, uff, Qué hueva. qué perecita, ¿no? Que te lleven mejor. Yo me voy en taxi también. Correcto. Pilla un taxi. Un taxi que ya debía tener acordado con alguien de su entorno y se saltó de la carrera por lo menos 15 kilómetros. ¿Vale? O sea, a su favor hay que decir que hizo... Sí, que dijo, me voy a adelantar un poco, pero no voy a llegar 400 metros antes. La, ¿no? media Pero- la media me la hago. Ajá, ¿no? Ya, sí, pero, sí, sí. ya, sí. Sí, pero sí, o sea, es como, güey, no mames. Bueno. ¿Cómo vas a...? Y luego candidato a presidente, güey. Claro, O él sea, llega a la no lo- meta, se mete ahí en la carrerita. Además, no da el cante, no queda de los primeros, ¿sabes? O sea, va, el tío No sabe da lo como que lo es. terminé. Como buen político, la mentira la controla bien, ¿no? Entonces se mete ahí en un tiempo competitivo. Logra entrar en tiempo de 2:50. Claro que para un tipo que por aquel entonces tenía 55 años, o sea, pues está bastante bien. Pero, claro, en aquella época, 2007, ya empieza a haber chips de cronometraje. Sí, cada vez es más difícil hacer trampa. Claro. Y le muestra que recorrió 15 kilómetros en menos de 20 minutos. Lo cual, pues bueno, ni Usain Bolt. Es que ahora nosotros estamos así como volándonos la cabeza, pero, o sea, si tienes un teléfono contigo, Ya, ni de ¿sabes? chiste, No, sí. ni de chiste puedes, Que no, ahora es imposible. Ya hacer decir así como, sí, hice 25 kilómetros. Pero bueno, yo creo que o sea, estamos no. aquí justo en el punto, ¿no? En el 2007, que ya se empiezan a hacer los smartphones, ¿no? Ya empieza a haber un poco de control, Pero bueno, que la lo geolocalización. torcieron y Sí. fue como, no, usted ni siquiera terminó la competencia. Hombre, señor. pues 15 kilómetros en 21 minutos y de hostias. Pues, ni qué bien, ¿no? Ni Usain Bolt con el filete de contador, ¿no? Ahí, Nah. con clenbuterol. Que no. En bicicleta, muy a huevo. o sea. Oye, si lo hubiese hecho en bicicleta, por lo menos igual le convalida medio Ironman o algo así. Pero no, ni eso. Bueno, pues el terceto, con esto damos nuestro empate de medallas de plata. Medalla de plata triple. Ok, y nos vamos Chan, chan, chan. al flamante e increíble número 1. Está guay, Vamos a ¿eh? ver. Este último más o menos lo he clavado, ¿eh? Sí. Vale, pues el premio
y el puesto número 1 de este top 10 de deportistas tramposos Ya sé cuál es. Ya sé cuál va es. para el equipo español de baloncesto paralímpico en las Paralimpiadas de Sydney 2000. Está muy culero. Esto es, a ver, aquí hay un poco de todo, ¿no? Me da gusto que España nos gane en esto. Hay que decir que esto es, o sea, aquí hay un poco de todo. Hay mucha vergüenza ajena, hay facepalm por todos lados, investigación, complot, y luego también hay drama. Claro. Vale, y hay una parte de tristeza dentro de esta historia. Pero bueno, os ponemos en situación. Año 2000, el baloncesto español empieza a estar en unas condiciones muy potentes. Jóvenes en la ACB están dándolo todo. Los equipos de España están pues dominando Europa. Las competiciones de la NBA empiezan a fijarse en jóvenes españoles como Pau Gasol, como mi amigo José Manuel Calderón, que estudió conmigo, que bueno, pues es un jugador de la NBA y selección de España muchos años. Y bueno, pues. ¿Sigue jugando? Porque ya está mayor. No, ya se retiró. Somos viejos. Ya está mayor, pero está jugando. No, pero fue una estrella mundial. Es colega de Drake y todo. Uy, Sí. uy. Bueno, claro, el baloncesto español estaba empezando a despuntar. Y claro, la Paralimpiada de Sydney 2000, el equipo español de baloncesto, se vende también como que es una especie de reflejo de todo este auge del baloncesto español. ¿Vale? Ujú. Nos vamos a centrar en la categoría paralímpica de discapacidad intelectual. ¿Vale? Se supone que había que. No física. No física, intelectual. Se supone que había que tener un coeficiente intelectual menor de 75 para ser parte de ese equipo. ¿Vale? ¿Y era muy difícil encontrar ese perfil o qué? Bueno, No creo. Pues no sé. Habría que ir al ayuntamiento de no sé qué y ahí vas eligiendo. No, pero Bueno, pero coeficiente menor de 75 y hábil para el básquetbol. Básquetbol. Vale, pero el tema es que eran 12 jugadores. Conozco gente con el coeficiente menor de 75, pero no saben No lo saben. jugar básquetbol. Ah, bueno. O igual hay alguno que sabe jugar a básquetbol, pero también no sabe que tiene menos de 75. También, pues es muy probable. Bueno, pues el caso es que este equipo que se clasificó para Sydney 2000 en las pruebas de clasificatorias, aplastó a todos los rivales, pero de una manera súper contundente. Y durante la competición de Sydney 2000, todos los partidos fueron épicos, con victorias a Rusia de 87-57 y a Japón lo ganaron por 80 puntos. Okay. 80 puntos. Bueno, ganan la medalla de oro, les dan los premios, todo bien. A los 2 días, de ganar la medalla de oro, aparece en un diario un reportaje firmado por un reportero que se llamaba Carlos Ribagorda, Ajá. que dice: he ganado una medalla de oro paralímpica sin ser discapacitado. Era este personaje era un infiltrado, un periodista infiltrado, que destapó que de esas personas que formaban el equipo olímpico, 10 no tenían ningún tipo de discapacidad. Eran personas ¿Y qué haces con funcionales. esa medalla de oro, güey? O sea, tienes que fingir a todo tu círculo cercano que tienes una discapacidad. ¿O No, porque lo cómo? tenían oculto. Y esto también entra a otra parte de vergüenza ajena. A estos jugadores. Ni siquiera lo era. Se le decían a la gente, ¿cómo va a ser oculto, güey? Sí, no. Es pues una no, eran competencia internacional. Pero como eran jugadores que no tenían o sea, no eran muy conocidos. Algunos habían jugado como en Liga EVA, que creo que es como una especie de cuarta división, si no me equivoco. Lo estaban jugando en
secreto de Sí. sus familias, No sé si en secreto de sus familias, tanto no sabría decirte, de sus amigos. pero para fingir que tenían discapacidad les ponían gafas muy gruesas, les ponían barbas, iban un poco desaliñados. ¿Quién o sea, fue la o sea, hay que mente ser- maestra detrás de esto? Pues te lo digo, pues porque el presidente de la Federación de Discapacidades, que se llamaba Fernando Martín Vicente, y que creo que sigue vivo, Ajá. a sabiendas de que estaban haciendo trampas, o sea, él fue un poco la mano y la persona que dijo, vamos a hacer estas trampas, y todo por cobrar putas subvenciones. Ujú. Sí, sí. Viva Lo que España. Pero aquí hace mucha gente eso. El plan era llevarse subvenciones por contadas. No, hombre, tampoco. Pero mucha gente vive de eso, Iván, aquí. Bueno, ellos querían ganar, o sea, este hombre quería ganar la medalla de oro para, aparte de ponerse él también la medalla y de que, qué bien, que cómo nos lo montamos y tal, él había calculado que podía meterse en el bolso unos 1.000 millones de pesetas, que serían como... 1.000 millones de pesetas. No Joder, tengo sé, ni idea. 60 millones de euros más o menos. No sé, o sea, haciendo así un poco el 1.000 cálculo. millones de pesetas. Sí. Equivalente a 60. Creo bueno, que 60 sí, millones o sea, de euros es un Sí, 60, sí, un montón de pasta. pi. Bueno, claro, es que encima la trampa era pues eso, o sea, mientras que los otros equipos jugaban con ciertas limitaciones, el equipo español hacía jugadas tácticas, pases muy rápidos, tiros de 3 con una precisión de la hostia, y el entrenador en varios momentos, o sea, como por ejemplo en el partido que ganaron de 80 puntos, que tú no me digas, tío, ganar de 80 puntos, madre mía. Hasta el entrenador se le veía que estaba diciendo a los jugadores, oye, bajar un poquito el pistón, bajar el ritmo, porque ¿sabes? Esto está canteando ya. Así como estamos siendo muy obvios, ¿no? En nuestra Sí, sí. superioridad. Sí, Ribagorda, que fue el que destapó todo, tenía grabaciones, documentos y aparte de su propia experiencia en el equipo, sabiendo un poco todo. Todos estaban compinchados. O sea, tanto deportistas como, no sé, director, técnico, coach, todo. Todos estaban metidos en el ajo. Todos era para ganar pasta. Todos, no. Excepto los tres que... Los dos personas, que tienen nombre y apellidos y que son las verdaderas víctimas de todo esto. Ok, sí. ¿Vale? Estos se llaman, a ver, creo que tengo los nombres completos. Bueno, uno se llamaba Ramón, le llamaban Ray. Los dos chicos que sí tenían discapacidad. Eso es. Y que no se enteraron de nada. Y ni siquiera les pagaban bien. No. Pues yo qué sé, no sé. O sea, ¿no se pararon de pasta, aparte? Nada, no. Bueno, uno de ellos se llamaba Rey, que era el capitán, y Pareja era el apellido del otro. En algunos sitios lo recogen como Parejo, no sé cómo será, porque le llaman de las dos maneras. Pero Pareje, vamos a decir pareje. Pareja. Bueno, Ray era el capitán y también, al ser el capitán, lo hicieron como, bueno, pues si alguien tiene que hablar, que vaya Ray, que tiene discapacidad, y así los demás están como en un segundo plano, que se vea que este es el hombre, ¿vale? Entonces, pues bueno, también hasta con eso mala leche, ¿no? Claro, el equipo español, después de este escándalo, tuvo que entregar la medalla de oro. Y estas dos personas, Ray y Pareja, tuvieron que entregar también sus medallas de oro. Pero claro, es que ellos vivieron en la mentira de que creían que todo era real. Y que habían ganado la medalla de oro Sí, ellos se esforzaron, porque eran un equipo de la hostia. Ellos se esforzaron realmente, se esforzaron, claro. ¿vale? Entonces, pues bueno, Ray son unas personas que siempre han pasado un poquito en perfil bajo, pero sí que es cierto que hay un par de documentales y algún... Creo que La Sexta hizo un reportaje de investigación también sobre esto y le hacen una entrevista a Ray y decía, pues eso, pues que él estaba, dice, palabras literales, leo, estoy rabioso, jodido, yo siempre he sido limpio, yo gané, me arrancaron el corazón con esa medalla de oro. Y que habían falsificado su firma para robarle becas y este escándalo pues lo dejó en depresión, ¿vale? Es decir, Pobre vato. sí, yo empecé a jugar a baloncesto porque en mi colegio todo el mundo me ponía motes y se reía de mí y el baloncesto me dio como esa motivación y ahora he vuelto a ese inicio vergonzoso y donde lo pasaba mal, ¿vale? Sí, en vez de demostrar algo que había logrado, resultó que era todo un fraude, ¿no? Sí. A día de hoy, este hombre se reencuentra con el baloncesto y con sus 70 años que tiene ahora, entrena en Valencia y sueña con ser el primer técnico con discapacidad de algún equipillo pues semiprofesional.
Y él, bueno, también dice, ojalá la selección. Le hicieron un pequeño homenaje a Ray en la película Campeones, que va de un equipo de discapacitados de baloncesto, que es una película cómica de española que tuvo bastante éxito aquí. Y hace un cameo. Le hicieron un poco como el homenaje, ¿no? Así, además como un guiño muy, muy chulo. Qué bonito. Y luego, por otro lado, esta pareja, que pareja decía en las pocas entrevistas que ha dado y todas las declaraciones, sobre todo su madre es la que suele salir en estos temas. Y la madre decía que él, cuando iban ganando de 70, 80, le decía al entrenador, bueno, me sacas, tal, un poco, tal, a ver qué pasa. Que yo creo que el entrenador hasta tenía miedo de sacarle a él porque no estaba al nivel de los demás. Y igual eso podía destapar un poco el escándalo. O sea, hay que ser mala persona también, ¿eh? O sea, sí. Y la madre decía, claro, es que... la madre decía, es que mi hijo me llegó a decir, es que lo raro de esta gente es que no son raros como yo. Ajá, sí. O sea, que él hasta sospechó, ¿sabes? Sí, que no se sentía dio integrado, cuenta. ¿no? Se supone Sí. que es un grupo donde debería sentirse él integrado y no Sí. estaba integrado. Así ¿no? que por un lado, la vergüenza ajena, ¿no? Que al final te dices, hostia, tío, o sea, Qué meter a 10 personas... caso, güey. pero no, pero a ver, luego- ¿qué le pasó a la gente que hizo trampa, güey? Queremos no, saber no, qué o sea, qué les hicieron a esa gente. Pues fíjate que tampoco hay una super documentación, se sabe cómo se llamaban, porque al final luego salieron todos los nombres y eso. Pero tampoco... No los penalizaron, no los multaron, nada. Sí, al hombre este le pidieron 6.000 y pico euros de multa. ¿6,000? Ujú. Y la vergüenza de, bueno, pues de no poder Pues sí, competir pero- nunca más Pues en sí, una pero competición deportiva. pero si ganaste 6 millones, o sea... No llegaron a ganar nada, ¿eh? Luego todo, vale. Sí, o sea, todo esto fue un escándalo que también la federación me imagino que tendría que pagar. No sé exactamente, pero a este hombre, al presidente de la federación, a este tal Fernando Martín Vicente, le hicieron pagar una multa de 6.400 euros, si no Pues me le equivoco. salió súper barato, güey. Sí, Qué sí, barata sin multa duda. para Pero bueno, yo creo que lo utilizaba ser tan ruin. como pretexto, era un pretexto pues para intentar sacar, pues lo que te digo, pues unos 60 millones de euros que había hecho él el cálculo, a repartir un poco entre todos los compinches, que al final, mierda. Pero se me hace la forma más horrible. O sea, pero más... Es más, creo que es más modesto ser narcotraficante, güey. Que jugar con la ilusión de esa peña, que ¿no? jugar con gente que está discapacitada y tratar de hacer trampa así. La neta, ¿eh? O sea... Un saludo al a menos todos. Al menos la maña no va derecho, ¿no? O sea, es como... Ya sabes de lo que va. Un saludo a todos los narcotraficantes que nos escuchen ahora mismo. Espero que no haya ninguno. Yo también. Ninguno. Bueno, pues hasta aquí nuestro top 10 de deportistas tramposos. Que lo que te qué digo. heavy el primer lugar, ¿eh? Sí, La verdad. una mezcla de vergüenza ajena y la verdad que un poquito de drama final. Pero bueno, hay casos curiosos que queríamos compartir con vosotros. Y trampas hay muchos aparte. Sí. Pero Y muchos, bueno, muchos. nosotros os dejamos ahí, si tenéis, bueno, os dejamos el micrófono abierto para que nos digáis un poco qué os ha parecido y si conocéis algún fraude deportivo, pues por favor nos lo decís Sí. en los comentarios o en nuestro WhatsApp. Y luego también está lo opuesto, porque cuando estabas hablando de la patinadora que hizo trampa de pues a su segundo lugar, ¿no? O a la que estaba, bueno, no, a la que estaba antes de ella, Ajá. de afectarla físicamente para que no pudiera participar y todo esto. Estaba pensando en una competidora que fue descalificada muchas veces porque decían que no tenía una patinadora, no sé su nombre, la verdad. Es una patinadora olímpica, pero lo contrario, no es que hiciera trampa, sino que en la competición cae y sabe que queda descalificada y se atreve a hacer un movimiento ilegal en el patinaje, que es hacer un backflip en patinaje de hielo. Mira, eso no me la sé. Y está bien interesante porque la morra dijo, bueno, ya perdí, o sea, porque me caí. Podemos hacer. Y hizo ese backflip que es impresionante y aparte aterrizó en un pie. O sea, Wow. que era como... Sí. Descalificada, es una- pero con style. Sí, porque ya lo había hecho alguien antes con los dos pies y decía, no, es un riesgo innecesario, te puedes caer, te vas a Ya. lastimar. Y esta morra dijo, no, bueno, yo voy a hacer backflip con un pie. O sea, y fue así como épico también. Pero bueno, todo lo contrario
a la mierda de deportistas que dicen, mejor hago trampa. Hazañas deportivas es más fácil que desastres deportivos o trampas deportivas, ¿no? Sí, el Pistorius, sí, ¿no? sí, creo que compitió trampa- con sus piernitas de Trampa metal. ahí. la menos, ¿eh? Yo creo que trampa es muy difícil o muy mal visto la gente que hace trampa en deportes. Pistorius ganó la competición ahí con las patitas esas de hierro. Ganó la medalla No de... sé quién. o sea, no, llegó a competir, no ganó, pero es el que tenía las piernas con prótesis, tenía unas prótesis así, y en vez de competir en las Paralimpiadas, hacía tan buenos tiempos que llegó a competir con los... Con los pros. Con los pros. Y luego, pues, quedó campeón de tiro, pero con su esposa. Sí. Eso. Chan, chan, Sí, sí. chan. También un drama fuerte. Chan, sí. chan, chan. Podemos hablar de deportistas que no hicieron trampa, pero que salieron unos culeros, ¿no? Saludos a Hay OJ. muchos. Hay muchos, sí, a OJ. No, pero esos hay muchos. Mira, también apuntamos. para eso. Al deportista le gusta, por lo que sea, la violencia. Si se os ocurre alguna cosa, insisto, nos lo dejáis en los comentarios, en las redes sociales o en nuestro WhatsApp en el 672 85 1600 672 85 1600 con un +34 si nos escribís o nos mandáis audio en preferencia desde fuera de España, como ha hecho nuestro +34. querido director De la mierdoteca. de la Mierdoteca, que nos ha mandado un audio. ¿Quieres oírlo? Yay. Vamos allá. ¿Qué tal, mis originalísimos amigos? Aquí el señor director de la Mierdoteca Nacional para informarles que le pareció terrible esta historia que contaron del artista Laura Pastrana y de que Julia Pastrana. Era dicho Julia, Laura, sí, sí. era Julia Mierdoteca. Pero te lo perdonamos igual. qué otro lugar podía salir sino de Mierdoslavia. Terrible. En fin, pues les deseo mucho éxito. Reciban un abrazo de parte del señor director de la Mierdoteca Nacional desde Yay. Mierda la Jara. Saludos. Un saludo grande al señor director de la Mierdoteca Saludos, Nacional señor director de la Mierdoteca Nacional. desde Mierda la Jara. Exacto. Sí, sí. Oye, vas a por la tercerita copa, ¿eh? Uh, Nos hemos que calentado me va a aguantar ahora. el güero. Bueno, pues hasta aquí nuestro top 10 de deportistas tramposos. Pues malos deportistas, digamos. Sí. Nos escuchamos en el que será el capítulo 31. Vean Cavadi mejor. Yeah. Vean Cavadi, vean mucho Cavadi. Pero Cavadi callejero. Cavadi callejero. Siempre háganse fan del que tenga el bigote más grande, porque el Cavadi funciona mucho el bigote. Que vean la competencia de los japos que vimos de los japoneses. Estaba buena. Sí, sí. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo yo tampoco. Last Draft o algo así. ¿O The no? Last No sé. Draft. Sí. Sí, está en Netflix, pero está chida. Es una Sí. competencia de 30 cabrones y Pero está chida. A raíz de esto tenemos Que que... no ganan mujeres. Mujeres porque jamás vamos a tener la misma fuerza que los vatos. Háganse la idea, ya está. Bueno. Díselo a Netflix, que se empeñó. No, es que no me aferra a Netflix, me aferra a las mujeres que creen que pueden igualar la fuerza con los vatos. Bueno. Lo has dicho tú. Sí, sostengo. Vale, está bien. Y con este fin tajante, decimos nuestras redes sociales y damos pasos a los mezcaldunes, ¿vale? Yeah. Redes sociales que son @un podcast super original en Instagram, a serentiu.morningstar Yes. y DJNeaz945. Eso es. Housearts también, housearts.mx. Tiene que darle follow a 4 cuentas. Eso es. Para tener el lore completo de un podcast Para super enterarse de original, todo. tienes que seguir a esas 4 cuentas y disfrutar con nosotros cuando hacemos ahí una pizza y lo grabamos en el horno. Y cómo sale del Una horno. foto del güero. Una foto del güero, eso es. Y muchas gracias a la gente que nos sigue porque... Sí. Y que comenta. ¡Ay, por cierto! Y que nos han dado cooperaciones también. Sí, A sí, Lola eso, Montero. eso iba a muchas decir, gracias. sí. Lola Montero y Ángel O, que nos han metido ahí un PayPal. Yeah. ¿Vale? Así que si os animáis también a contribuir con un poquito de pasta, pues bienvenida sea. Invítenos un vino. Va a comprarnos una botellita de Que ya vino. se nos va a acabar esta botella. Sí, te la vas a acabar. Pero se nos va a acabar porque tú ya no vas a poder tomar. Ah, eso es, sí, también es cierto. Bueno, pues a lo dicho, nos escuchamos la semana que viene. Yes. Ay, empezamos 31 capítulos, Dios mío. Si tienen un tema que nos Sí, quieran ya recomendar lo saben. también, bienvenido. Siempre bienvenido.
Y un audio, mándanos audios. Eso es. Y los dejamos con una canción de los Mezcaldunes del Norte. A cargo del licenciado Cantero. Yes. Nos vemos. Agur. Agur. Un podcast súper original. Aquí se gana sin correr.